Hola, quería darte la bienvenida a este webinar. Deja de lamentarte y empieza a estudiar las OPOS ya. A lo largo de aproximadamente una hora voy a darte algunas claves para despertar tu motivación interior, esa motivación intrínseca que necesitamos las personas a la hora de involucrarnos en proyectos que son muy demandantes, muy exigentes, y sobre todo voy a intentar ayudarte en esos primeros pasos del principio para estudiar una posición. Si estás interesado en descubrir una metodología de alto rendimiento, una metodología que te lance más allá, que te ayude a conseguir resultados épicos, resultados de alto impacto, tienes a tu disposición dos posibilidades. En primer lugar, estoy a punto de sacar un libro que se publicará en los próximos días, próximas semanas, espero. Llevo mucho tiempo deseando de publicar este proyecto, y si te inscribes en la newsletter que voy a dejar en las notas de este vídeo, recibirás correos acerca de promociones, ofertas y reducciones importantes para conseguir este libro, tanto en formato online como en físico. Y también tengo un curso online sobre la metodología más técnica de productividad, técnica de estudio, organización, entender la fase del estudio. Es un curso de aproximadamente 4 horas, 100% online, que también te dejaré el link en la descripción de este vídeo, y quería anunciártelo por si cuando termines este vídeo se ha despertado esa fuerza interior que te lleva a estudiar tu oposición. Fue un webinar muy especial porque lo hice a las 12 de la madrugada, una noche de verano, y lo hice con toda la idea, con toda la proyección de implicar a las personas a mover la incomodidad, a mover su resistencia, sus mecanismos de defensa, y del primer minuto ir generando esa inercia de sacrificio, de esfuerzo. Tú podrás ver este webinar en otro momento distinto, es un webinar en diferido, como se dice, pero no quería dejar pasar la oportunidad de transmitirte que la energía que hubo en ese webinar fue una energía muy especial, y que te invito a desarrollar toda la incomodidad del mundo, a que vivas la energía que tuvimos en ese webinar, que la absorbas y que la lleves desde el minuto 1 a generar acción inmediata, a generar sacrificio, a generar esfuerzo, a generar inercia. Entonces, como te decía al principio, voy a dejarte en el link, los links en las notas de este vídeo, más abajo, por si estás más interesado o interesada en ampliar la formación de alto rendimiento. Espero que aproveches al máximo este webinar de aproximadamente una hora. Lo hice con todo el cariño y sobre todo con todo el interés de que tú, que estás viendo este vídeo, no cometas los errores que yo cometí, que ahora explicaré en el webinar, y que desde este mismo momento sea un antes y un después a la hora de estudiar tu oposición. Así que te doy las gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenida a este webinar. Aprovéchalo al máximo, toma notas, y te dejaré toda la información de interés de este webinar en las notas de más abajo. Un abrazo muy fuerte, deseo que esto realmente te sirva para impulsarte, y no dudes en enviarme tus comentarios, tus necesidades en la información de contacto que voy a dejar más abajo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Chao. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Muy bien, pues nada, empezamos el webinar. Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo que estáis participando en este webinar, a las personas que están en vivo, como por ejemplo es Natalia, con la que he tenido una charla súper agradable previamente a este webinar, a esta madrugada especial en la que estamos ahora mismo. Quizá también para las personas que vais a ver el webinar en diferido en otro momento, pues os pongo un poco en contexto. Es una madrugada de sábado, son las 12:10 de la noche del sábado 25 de julio de 2020, y estamos grabando este webinar con la intención de acompañar a todas las personas que quieren dar un paso más allá, que quieren desatar el alto rendimiento, que quieran materializar en su vida una energía especial, y esa es la intención de este webinar. Por eso lo hacemos de madrugada, y los motivos también de hacer el webinar de madrugada ahora los voy a explicar, pero sobre todo es aportar una energía muy especial solamente y exclusiva para personas que se han propuesto de verdad dar un paso más allá. Y sé que además las personas que vais a ver este webinar vais a sentir esto y lo vais a materializar de algún modo en vuestro camino.
Entonces, me gusta siempre explicar, antes de hacer una formación, quién soy, porque utilizo quizá a lo mejor palabras muy grandilocuentes, ¿no? Como alto rendimiento y mensajes así muy grandilocuentes que en la época actual pueden estar muy de moda a través del coaching y todas estas disciplinas, pero me quiero desmarcar un poco respecto a esas disciplinas que intentan dar mensajes muy grandilocuentes y que quizá transmiten una felicidad fácil y de acceso y de conseguir el éxito fácil, porque no es mi experiencia, no es mi historia. Yo siempre explico, como le decía a Natalia antes de empezar este webinar, que vengo de un pasado y una historia con muchos vaivenes, muy turbulentas, con mucho sufrimiento, con mucho dolor no observado ni trabajado. Y intenté estudiar una posición en el 2010 y fracasé estrepitosamente. En aquel momento no lo llegué a entender y hice toda una vía de huida y de escape para intentar no asumir esos escalofríos, ese sentimiento descorazonador y punzante de sufrimiento que sientes cuando sientes que te has traicionado a ti mismo, ¿no? Pero como me gusta mucho recordar que dice Steve Jobs, los puntos solamente se conectan cuando miras hacia atrás, ¿no? Todas esas decepciones, todo ese pasado turbulento tiene sentido cuando miras hacia atrás y ves que tiene una explicación. Entonces yo voy a hablar de alto rendimiento y me gusta hablar de esos grandes resultados, pero sin dejar de lado que todo partimos de una vida o de una historia, de un momento de frustración o de un punto de inflexión en nuestra vida donde había muchísimo caos, ¿no? Y ese para mí puede ser el principio de una diferencia brutal en tu vida si le prestas atención a ese dolor, a ese sufrimiento, a ese caos y lo conviertes en algo que trabaje a tu favor. Aquí voy a descifrar algunos contenidos que además son muy exclusivos, no los he hablado en otras formaciones o en otras publicaciones que he hecho en el canal de YouTube o en el blog. Quería que fuese una grabación muy especial, muy auténtica para las personas que la estáis viendo y que realmente os ayude a despegar y a marcar un antes y un después. Quizá a lo mejor las personas que estáis viendo esta formación nunca habéis intentado estudiar una oposición y es algo que deseáis con muchas ganas, pero que no conseguís porque o bien no lo intentáis, no llegáis a poneros, o bien no es constante, o bien puede haber otras personas que estén asistiendo a esta formación y que a lo mejor lo hayáis intentado en años anteriores, pero o bien no, después de algunos meses o año y poco lo habéis dejado, o bien en el examen no habéis obtenido los resultados que necesitabais para conseguir la plaza y os habéis propuesto en algún momento o abandonar o habéis entrado en crisis, ¿no? Entonces, para todas esas personas es esta formación y la idea es poder aportar una reflexión que sea trascendental, una reflexión que no son tanto técnicas de productividad o de técnica de estudio o técnica de motivación, porque yo creo, como explico en el método que yo hago y en el libro que estoy a punto de publicar, eso yo creo que es la última parte y está dentro de lo que son las tres grandes M's que yo hablo, que es la parte de método. Pero antes de la parte de método, que son esas técnicas más concretas que todo el mundo busca para tener resultados destacables, para mí está, antes de la método está la gran M de la mentalidad y antes de la gran M de la mentalidad está la gran M de la motivación. Y hoy vamos a ver cosas que todavía no había explicado y que tienen que ver tanto con la M de motivación como con la M de mentalidad. Así que antes de empezar, si no estás consiguiendo tu propósito, tienes que encontrar la esfera en la que estás fallando. A lo mejor es la esfera de la motivación, a lo mejor es la esfera de la mentalidad o a lo mejor es la esfera de método. Pero la idea es que todas las personas que estáis viendo esto sepáis que estas esferas son concéntricas y el núcleo es la de la motivación, después se abre a la de mentalidad y después se abre a la de método, pero tenemos que ir siempre a la esfera más profunda donde estemos fallando.
Las personas que había hecho la formación de técnica de alto rendimiento para probar una posición, sabéis que hablo mucho de esta palabra, incomodidad, y esta frase, incomodidad como estilo de vida, que fue una frase que yo me grabé a fuego mientras estaba estudiando la posición. En muchos momentos yo sentí esa tentación de abandonar y de dejarlo todo, porque es súper incómodo estar manteniéndote siempre en un alto rendimiento o en un sacrificio enorme para estudiar la oposición, y en realidad pues llegué a la conclusión de que la incomodidad era parte de ese camino que todos tenemos que realizar si en algún momento queremos llegar a aprobar una oposición. Entonces he hecho esta formación a estas horas de la madrugada de un sábado para dar ejemplo en mi propia persona de que la incomodidad tiene que ser una condición indispensable en la mentalidad de una persona que oposita. Yo no tengo ninguna necesidad de estar haciendo este webinar ahora mismo, no tengo ninguna necesidad ni material, ni personal, ni nada. Lo que me mueve a hacer este webinar es la pasión que siento por el método que yo he aprendido y la pasión por transmitir esto. Y yo no puedo hablar de incomodidad como estilo de vida si no lo demuestro en mí mismo. Entonces, esto es un ejemplo de que la incomodidad como estilo de vida yo la aprendí durante el camino de la oposición, pero nunca la he abandonado ni nunca la abandonaré, porque sé que la incomodidad es un principio universal para conseguir el éxito en cualquier cosa que te proponga. A mí me encantaría que el método que yo estoy explicando ahora mismo pues llegue a cuantas más personas mejor, pero realmente no busco los resultados, como ahora más adelante explicaré. Me centro en la pasión, en que me encanta hacerlo y que no lo voy a hacer solamente en un momento que me venga bien, que todo haya salido sin esforzarme apenas, ¿no? Este webinar lo he montado prácticamente en una tarde con poquitas horas y lo hago en el momento en el que debería estar descansando. Entonces, esta es la filosofía de la incomodidad como estilo de vida, y lo que hace es, como diría Daniel Siegel y Tina Payne, que son autores que se dedican al mundo de la psicología aplicada a la educación. Tienen un libro que se llama El cerebro del niño, que es muy famoso, y han escrito varios libros más. El último se llama El cerebro afirmativo del niño, y hablan de precisamente algo que tiene que ver con esto, de la incomodidad como estilo de vida, que es exponernos a actividades, a acciones que nos llevan a nuestra zona roja. Y nuestra zona roja es ese estado de estrés, de tensión, de frustración, de incomodidad, ese estado desagradable en el que entramos cuando realizamos un sacrificio, cuando realizamos una conducta de autodisciplina o de autocontrol. Y lo que dicen ellos es que cuanto más tiempo permaneces en tu zona roja, cuanto más tiempo estás realizando esa acción incómoda, más se dilata tu zona roja. En los niños o en las niñas, todas esas personas que tenéis hijos, como por ejemplo es mi caso, sabemos que cuanto más exponemos a nuestras hijas o a nuestros hijos a esas actividades de frustración, cuanto más tiempo les ayudamos a que se frustren, más autocontrol ganan y por tanto más capacidad de autodisciplina y mayor adherencia tienen a las normas, y por tanto su comportamiento a largo plazo empieza a mejorar mucho. En nuestro caso es exactamente igual. Como adultos nunca tenemos que abandonar esta filosofía. Entonces, quiero hablaros de 4 principios que no he hablado con anterioridad y que en el método de técnica de alto rendimiento algunos sí que están recogidos, sobre todo el principio de Kaizen y el principio de Ikigai también de alguna manera. Pero como voy evolucionando, voy haciendo lecturas nuevas y voy incorporando cosas nuevas, quería compartirlo en exclusiva con todas las personas que os habéis inscrito a este webinar y que vais a ver este webinar en exclusiva. Y el primer principio es estos 3 primeros principios vienen de la cultura japonesa, y el primer principio es el Hansei, que es un principio que de alguna manera yo ya había interiorizado, pero no sabía que en una cultura ya tenía una palabra concreta, ¿no? Y me ha gustado muchísimo. Me ha despertado una identificación tremenda, ¿no? Porque saber que hay personas en otras
en otros rincones del mundo que le han puesto una identidad a ese estado, quiere decir que lo podemos identificar como algo individual, ¿no? El Hansei es el arte de la reflexión, el arte de pararte a preguntarte qué es lo que has hecho en tu pasado, qué es lo que ha salido mal en tu trayectoria anterior y hacerlo de un modo tan profundo y tan trascendental que el aprendizaje y la sabiduría que extraigas de esas preguntas, de esa reflexión que te hagas, se traduzca en cambios sólidos y estables a largo plazo que hagan que evites caer en los mismos errores. Cuando estudiamos una oposición, todos tenemos una mochila detrás, ¿no? Esa mochila detrás muchas veces es el punto de inflexión que nos ha llevado a estudiar una oposición. Por ejemplo, la precariedad laboral, o un despido, o una ruptura con una pareja, o no sé, mil cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso era la precariedad laboral. Yo llegué a ser interino, pero al poco tiempo empezaron los recortes por la crisis económica mundial que vivimos, entonces me recortaron una barbaridad de dinero. Además, existía la amenaza de que me podía quedar en la calle y los meses precedentes que tenía a ser interino había tenido trabajos muy precarios en cuanto a la remuneración económica, aunque estaban dentro de la psicología, pero eran muy precarios y me sentí en algunos trabajos ciertamente maltratado. Entonces, mi pasado era ese, el de la frustración y además unos hábitos a nivel personal muy caóticos y poco centrados en lo que es el crecimiento y el desarrollo personal. Pues cero disciplina, solamente invertir el tiempo y el dinero en placer, en diversión, en salir de fiesta, en no mirar cuáles eran mis valores y mis principios de vida, que es el siguiente principio, es el Ikigai. El Hansei te lleva a hacerte preguntas para comprender los fracasos que has tenido y después centrarte en tu Ikigai, como dicen los japoneses, que es cuál es tu propósito de vida, cuál es eso que hace que te mueva, lo que pone en funcionamiento tu motor interno. En psicología lo llamamos motivación intrínseca, que es el hecho de hacer las cosas no porque vaya a tener una recompensa, sino porque me gusta hacerlas, porque me siento bien hacerlas, porque me encanta hacer eso por el mero hecho de hacerlo, independientemente de si eso tiene una recompensa o no. Por eso el Ikigai no está relacionado con una recompensa, sino es una conexión con tu ser interior y es lo que te mueve. Por ejemplo, este webinar ahora mismo, pues prácticamente estamos Natalia y yo viendo este webinar, haciendo este webinar y cualquier persona podría decir, vaya fracaso, ¿no? Que estoy haciendo esto un sábado a las 12 de la noche para que solo estemos dos personas aquí. Pero es que en mi mente no existe esta posibilidad. Aunque mi ego me lance ese pensamiento y diga, a ver cuántas personas han inscrito a este webinar, hay mucha gente, me estará viendo mucha gente, esto tendrá impacto, esto tendrá mucho éxito. Estas preguntas para mí no son relevantes porque hacer esta actividad tal cual la estoy haciendo ahora mismo, con las personas que están ahora mismo viéndola y tal cual estar saliendo, está dentro de mi propósito de vida. Entonces, no existe la posibilidad de que yo me haga este tipo de cuestiones. Natalia, has hecho un comentario de muy agradecida y yo también súper agradecido a ti por todo lo que me estás aportando, por tus reflexiones y tu apoyo incondicional. Entonces, Ikigai sobre todo, hacer las cosas no por los resultados que están teniendo, sino porque sé que esto es lo que está dentro de mi propósito de vida. Aunque no esté viendo la luz, aunque esto ahora mismo parezca que no tenga sentido, aunque esté aquí como un tonto o como una tonta echando horas en el estudio, subrayando temario cuando el mundo se está derrumbando porque hay una pandemia, la gente se está muriendo de coronavirus y yo estoy aquí como un loco, como una loca estudiando cuando ni siquiera hay ningún tipo de noticias de que puedan haber oposiciones y además todo el mundo dice que se van a suspender. Bueno, pues sí, lo haces porque esto está dentro de tu propósito de vida. Lo que a mí me ocurrió es que en el 2010 yo no estaba conectado al Ikigai, estaba conectado a los resultados. A ver, ¿cuándo van a salir las oposiciones? ¿En qué mes? ¿Cuándo me tengo que poner? A ver cuánto tiempo me puedo ahorrar. Todavía es pronto, todavía no. ¿Cuántos temas van a ser?
Todo eso son las recompensas externas que hacen que pierdas de vista lo importante es hacer las cosas incondicionalmente porque sabes que eso es lo que tienes que hacer. Entonces, Natalia, si tienes algún tipo, como tú estás conectada ahora mismo en live y en streaming a este webinar, si tú tienes cualquier comentario a hacer o cualquier cosa a preguntar y aclarar, tienes totalmente libertad tanto para abrir el micro y hablarlo, como dejarlo en un comentario en el chat, como te sea más cómodo. De acuerdo, Fran, gracias. Muy bien, pues vamos con el Kaizen. Una vez que si hemos sido capaces de hacer el primer principio, que es para no reflexionar, a comprender nuestro fracaso para no volver a repetirlo. Y en segundo lugar, conectar con nuestro Ikigai y conectar de forma auténtica y trascendente, el Kaizen va a ser el principio que nos ayude a empezar a realizar acciones inmediatas y continuas hacia ese objetivo. El Kaizen es el principio que nos habla de la mejora continua, da igual que sea una pequeña cosa, si es algo que mejora lo que estás haciendo, hazlo. Y hazlo cada día. Por ejemplo, eh, durante el estudio de la oposición hay muchos días a lo mejor en los que realmente han sucedido cosas en tu día a día que te han desbaratado tu rutina de estudio. No sé, le ha pasado algo a algún familiar, ha sucedido algo en tu casa y tenías que hacer algo urgente. Y al final, realmente y sinceramente, eh, se ha ido al garete tu rutina de estudio, ¿no? Pero tienes a lo mejor 15 minutos antes de irte a dormir y te preguntas, yo ahora mismo podría, en lugar de leer el libro o ver 15 minutos de la serie, yo podría dar un repaso, no a todo lo que tenía previsto, pero a lo mejor a los esquemas que tenía previsto hacer toda la tarde, pero hacer un repaso en 15 minutos lo podría hacer. Cuando no estás conectado a este principio del Kaizen, dices, no, no lo voy a hacer porque no merece la pena. En 15 minutos no se me va a quedar nada. Para estar 15 minutos ahí, que voy a perder el tiempo calentando la silla, además que no me voy a concentrar, mejor veo 15 minutos de una serie o me voy a dormir y duermo 15 minutos. Las personas que actúan bajo el principio del Kaizen dicen, pues esos 15 minutos son los que marcan la diferencia, porque miles de minutos como estos, aunque sean cortos, aunque sean pequeños, aunque parezcan que no vayan a tener un resultado, son los que en definitiva forman todo un conjunto de mejora continua y son los que desatan el alto rendimiento. Y por último, honestidad. Honestidad es un valor ya no tanto, aunque podría estar perfectamente dentro de la cultura oriental, yo lo identifico con lo occidental, que tiene que ver ser honestos con nosotros mismos, ser transparentes, dejar de engañarnos y comportarnos con moralidad, ¿no? Pero con moralidad hacia nosotras o hacia nosotros. Y eso tiene que ver con lo que yo hablo del síndrome del opositor, que hablo en el método de alto rendimiento, en el libro lo explico largo y tendido, y en muchos webinars que voy haciendo también hablo de los mecanismos de defensa. Y se trata de identificar qué excusas estás poniendo para no ponerte a estudiar. Y cuando identifiques esas excusas, pregúntate qué estás protegiendo, porque la mayoría de personas estamos protegiendo cosas muy concretas, como por ejemplo nuestra comodidad. No quiero estudiar porque no quiero perder este ratito de tranquilidad por la noche. Placer, no quiero centrarme porque yo ahora mismo me va muy bien tener este estilo de vida salvaje y desorganizado y de locura, porque así es muy divertido todo. Estás protegiendo a lo mejor algún trauma no resuelto, por ejemplo, problemas de autoestima, problemas relacionales que has tenido en tu pasado que no lo has resuelto, y para tener energía primero tendrías que resolver eso con anterioridad. Y entonces, una vez que te preguntes esto, reflexiona si eso que estás protegiendo, que toma forma en forma de excusas, te acerca o te aleja de tu Ikigai, de ese propósito de vida. Y si te conectas con sinceridad y con honestidad a esta reflexión, estarás preparado ya mentalmente para empezar a hacer las primeras acciones hacia el cambio trascendente. Creo que, Natalia, has dejado un comentario por aquí.
Ikigai, conexión con mi propósito interno, servicio al ciudadano. Exactamente. Aprendí contigo en el curso de técnicas de alto rendimiento la importancia de conectar, ese estado latente de conexión y superación. Exactamente. Me gusta mucho cómo lo has expresado, Natalia. Fíjate, yo como funcionario público tengo un Ikigai brutal e inmenso, ¿no? Porque más allá de que yo tengo ahora mismo un trabajo que es muy cómodo, me gusta muchísimo, tengo un horario muy bueno, no sé, tengo un trabajo realmente que para mí es de lujo, no os puedo engañar, me siento un privilegiado. Pero lo que veo en muchos funcionarios o funcionarias que me rodean algunas veces es que actúan muy alejados de su Ikigai. Entonces, llega a lo mejor una persona con problemas. Yo, por ejemplo, en mi día a día lo que me dedico es atender personas que han sufrido delitos violentos y hay personas realmente con situaciones muy jodidas y muy complicadas y que se les trata de manera muy injusta también en la administración pública. Concretamente, hace poco tuve que realizar un montón de acciones a un señor que tenía una condición especial y le habían tratado muy injustamente en una comisaría y también en los juzgados, ¿no? Y tuve que tener que provocar conflicto con personas de esa comisaría y del juzgado porque estaban haciendo una vulneración brutal de sus derechos. Yo, como funcionario, me excedí en lo que me toca hacer de mi parcela. Yo le podría haber dicho, pues no, señor, vaya usted allí y usted tiene que hacer esto, pero yo no me involucro y yo no hago nada más, ¿no? Pero no, yo acompañé a este señor físicamente al juzgado, a luchar por sus derechos y tuve que hablar también con personas por teléfono que no me tocaba, no tenía por qué hacerlo, pero lo hice con gusto para que se cumpliesen y se respetasen los derechos fundamentales de esta persona. Entonces, cuando tú estás conectado a tu Ikigai, da igual que te toque o no en tu papel, tú lo haces porque es algo humano y porque es algo solidario y porque te conectas con empatía a esa persona y palpas su sufrimiento. En la oposición pasa exactamente igual. Cuando te conectas a tu Ikigai, da igual que estés cansado, cansada, frustrado, frustrada, que te apetezca darte un respiro y unas vacaciones y que lleves años estudiando sin sentido, da igual, porque cuando estás conectado, conectado a tu Ikigai, tiene sentido hacerlo. Dices, Natalia, mi abuela diría que estás en comunión con la vida que quieres tener. Exactamente. Qué sabia tu abuela. Un saludo desde aquí muy cariñoso a tu abuela Natalia. Esa es la filosofía, ¿no? De las personas mayores, por experiencia, por trayectoria, por mero recorrido, tienen una filosofía ya adquirida y es importante escucharlos. Algunas veces los olvidamos y los dejamos de lado, ya no acordamos que están ahí, pero es muy importante escucharles y recibir consejos de ellos. Otro punto importante del webinar de hoy es algo que estoy materializando últimamente en reflexiones que vengo leyendo y pensando, pero que ya empiezo a escribir. Voy a hacer un post en el blog psicologiadevida.com sobre esto, que se va a titular precisamente así: la felicidad no es importante. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? La felicidad no es importante. Parecería que ahora mismo en la sociedad en la que vivimos, la felicidad es lo único importante. De hecho, la felicidad incluso empieza a ser una de las variables que los países van a empezar a introducir para valorar si ese país está desarrollado o no. Anteriormente es el Producto Interior Bruto, ¿no? El PIB, que es un índice meramente económico y superficial. Y ahora los países se plantean valorar la capacidad de desarrollo en base a la felicidad de sus ciudadanos. Pero la felicidad es un concepto que ha perdido mucha esencia, porque además ha sido muy utilizado por el capitalismo para hacer negocio. Existen muchísimos libros de autoayuda, muchos cursos de autoayuda, muchas cosas, muchas acciones, muchas iniciativas que se hacen por el mero hecho de sentirte feliz o de ser feliz. Y además es un concepto que se ha tergiversado tanto, que tiene que ver con una felicidad emocional, con una felicidad física.
Y una felicidad emocional y física te lo da una droga, la cocaína, la heroína, el ácido, cualquier droga, el alcohol, cualquier droga te da rápidamente una felicidad intensa y chisporroteante, ¿no? Pero esa no es la idea, que para mí deberíamos estar focalizándonos como concepto de desarrollo, de crecimiento personal. Porque ese tipo de felicidad es fugaz y es transitoria y es imposible retenerla. Ningún proyecto que tenga valor y sentido en conjunto a lo largo de la vida mantiene un estado de felicidad elevado. Se fumiga, o sea, se destroza a medida que va evolucionando la vida. Una pareja larga o duradera tiene una felicidad máxima, según la ciencia, de 3 años. A partir de ahí, hormonal y químicamente, la felicidad desciende a unos niveles tan moderados que muchas personas no lo consideran felicidad porque no tienen esos subidones emocionales. En los trabajos pasa exactamente lo mismo. Hay personas que cambian constantemente de trabajo porque necesitan sentir esa felicidad física o química o de adicción y se pierde al cabo de unos meses o unos años. Entonces, para mí la felicidad no es importante y por eso pongo aquí que desconfíes de tus emociones, porque tomar decisiones en base a si emocionalmente me siento feliz o no, para mí ese es un error. Estudiar una posición nunca te va a hacer feliz, jamás en la vida. No te vas a sentir feliz en ningún momento, porque a lo mejor hay algún día, algún momento, algunos minutos, alguna hora, haces un test y sientes una felicidad enorme porque te ha salido muy bien, o hay una lección, un tema que te gusta mucho y te sientes feliz en ese momento. Pero como conjunto, como proyecto, estudiar una posición te hace tremendamente infeliz. Yo lo he contado en los vídeos que he hecho y en los vlogs que están colgados en YouTube sale. Para mí fue tremendamente destructivo el proceso de oposición. Si llega a durar un poco más de tiempo, no sé qué me hubiese pasado, ¿no? Pero la verdad es que el alto rendimiento para mí, y lo hablo mucho, es también realizar actividades que te mantienen con fortaleza mental, con fortaleza física y con fortaleza emocional. Pero la felicidad no es importante porque estudiar una posición te hace tremendamente infeliz. Creo que es mucho más relevante realizar tus acciones siempre que estando basadas en tus valores, en tus principios de vida, en ese ikigai que dice muy sabiamente la cultura japonesa. Porque es el único modo que tenemos de tener una referencia de si estamos teniendo una vida simbólica y trascendente como proyecto. La felicidad, y lo sé por mi historia personal, te lleva a parajes, a personas, a situaciones y a contextos muy oscuros, muy inestables y que te dejan poca mella en tu recorrido como persona, en esa sabiduría silenciosa que almacenamos las personas dentro de nosotros. Has comentado, Natalia, dices, la felicidad es tan fugaz como agotadora. Exactamente, mira, ahora que lo mencionas, en algún post lo he hablado en el blog de Psicología de Vida, creo que en un post que se llama Feliciscencia Programada, así se llama, Feliciscencia Programada, haciendo como un juego de palabras entre obsolescencia programada y felicidad, que es así como está diseñado en nuestro cuerpo la felicidad. La felicidad es además agotadora porque siempre que hay un proceso emocional que sube en nuestro sistema nervioso, se activa un proceso químico y hormonal a la inversa para reducirlo. Entonces, tienes un subidón súper intenso y en el cuerpo se pone en marcha de forma paralela un bajón súper intenso para compensar ese estado y que haya una modulación que viaje y que gire hacia la estabilidad. Entonces, siempre que hay algo muy intenso en tu vida, se compensa en el cuerpo por nuestro sabio sistema nervioso con un proceso inversamente proporcional en el otro lado. Dices, Natalia, estudiar una posición es un proceso de superación brutal y que desgasta mucho, por eso son tan importantes las 3 M's a las que te referías. Estar motivado, tener un método y una mentalidad de éxito, como los deportistas de alto rendimiento. Eso es, o sea, yo estoy viendo el documental de Michael Jordan en Netflix, que se llama The Last Dance,
Y en ese documental se ven muchas cosas de alto rendimiento y se ven cómo hay muchos atletas con unas capacidades físicas para ser los mejores jugadores de baloncesto del mundo, pero precisamente, aunque tengan ese físico privilegiado y se centren en entrenar como podrían entrenar cualquier otra persona, como Michael Jordan, las técnicas de alto rendimiento por sí, o sea, lo que quiere decir el método, no es suficiente. Michael Jordan, por ejemplo, tenía una motivación y una mentalidad que no existe, o sea, hay pocas personas, yo diría que ninguna, que haya llegado a ese nivel como tiene él. De mentalidad y de motivación, Michael Jordan ha sido de las personas en nuestro planeta que más lejos ha llegado. Y por supuesto, en el método era un tío que se machacaba, que se dejaba la vida entrenando y jugando los partidos, que para él los entrenamientos eran un partido más. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Pero quien dice Michael Jordan podría decir Mireia Belmonte y Arantxa Sánchez Vicario y otros jugadores, Rafael Nadal, Andrés Iniesta, etcétera. Seguimos. Otro principio más, enamórate del proceso y desapégate del resultado. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Enamorarse del proceso es básico. Los resultados son muy golosos. Siempre cuando estudiamos una posición estamos pensando, ¿aprobaré o no aprobaré? ¿Lo conseguiré o no lo conseguiré? ¿Esto que estoy haciendo me va a llevar a lograrlo o no? Y entonces esto nos distrae muchísimo de lo que tenemos que hacer. Yo en el método de alto rendimiento, las técnicas de alto rendimiento, hablo de cómo tenemos que diseñar nuestra parte de mentalidad para que esto no nos suceda. Es muy complejo, se me iría muchísimo tiempo explicarlo ahora, pero enamorarse del proceso implica tener un montón de objetivos y un montón de técnicas diseñadas exclusivamente para mantener nuestra atención y focalizarla exclusivamente en lo que nos toca hacer en el día a día. Da igual si lo que estás haciendo va a tener un resultado impactante o no en el examen. Tú tienes que confiar que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. Y lo haces por amor a lo que estás haciendo, no por si eso va a tener un resultado palpable, ¿no? La gente está muy enfocada en buscar resultados palpables, ¿no? Que esto me garantice que lo voy a conseguir, ¿no? Que esto me dé la garantía de que sí o sí lo voy a conseguir. Y eso no existe. En la vida no existe eso. Yo, por ejemplo, cuando hago un podcast, yo no lo hago para que lo escuchen 10.000 personas o 4.000 personas, o no lo hago para que me llame una marca y me diga, oye, te voy a remunerar el podcast y a partir de ahora retírate de tu trabajo en la administración y dedícate solamente a hacer podcast. No, yo hago el podcast porque desde el momento en el que estoy preparando el micrófono y estoy preparando el ordenador y cojo los auriculares y luego edito y luego escucho y ay, le voy a poner esto, lo otro y se me van ocurriendo más temáticas para hacer podcast más adelante. Todo eso a mí me encanta, yo estoy enamorado de ese proceso y a mí me da igual si hay alguien que lo escuche o no, o si hay alguien que le parece bien o le parece mal. Si a alguien le parece bien, encantado, ¿no? Y si le parece mal, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Pero realmente yo hago los podcasts porque me encanta hacerlo. Igual que este webinar. No lo estoy haciendo aquí para forrarme ni muchísimo menos. Hago esto porque me encanta hacerlo y porque además creo que tengo una deuda con la vida que me ha entregado cosas tan extraordinarias escuchando su sabiduría que me siento en deuda de retornarle ese 10% que hablaba creo que Albert Einstein de si tienes un don tienes que retornar el 10%. Lo hago por esto, por ese amor al proceso y por el interés desinteresado en que haya otras personas que lo conozcan, ¿no? Estudiar la posición, yo a veces decía, yo lo que quiero es hacer mis 3 horas de estudio que tengo planificadas. Una vez que yo haga mis 3 horas de estudio, a mí me da igual si esto me va a convertir en el número 1, si esto me va a hacer aprobar el examen, si voy a superar a otras personas o no. Yo tengo 3 horas por delante para estudiar. Las hago y me olvido porque he cumplido, ¿no? Y mientras tanto las disfrutaba, me ponía música, me compraba
fluorescentes, cada vez con más colorido, más especiales, mis bolis, mis folios, mi agenda para apuntar mis objetivos, y disfrutaba de todo eso estudiando y no quería nada más. Y eso al final se consigue pues con mucha constancia y con mucho foco en lo importante que es tu proceso de estudio y no el resultado de tu estudio. Entonces, olvídate de la fecha de examen, olvídate de estudiar en función de si hay una fecha, si hay convocatoria, si les ha dicho que va a salir, si no va a salir el examen. Olvídate de toda esa incertidumbre, olvídate de si le estás dedicando el suficiente tiempo o no a la posición, si le deberías dedicar más, si le deberías dedicar menos. Dedícale el tiempo que puedes y hazlo, ejecútalo. Hecho es mejor que perfecto y disfruta en el proceso de hacerlo. Entonces, tienes que pensar en tu vida de forma panorámica, viendo cómo te gustaría vivir toda tu vida y entendiendo que la posición es una de las cosas trascendentales que existe en tu vida y que te gustaría recordar cuando tengas que marchar de esta vida, pero después actúa en micro, solamente centrándote en esas horas que tienes por delante para realizar, disfrutando de esos minutos y de nada más. Olvídate de si eso va a tener algún impacto más adelante. Y ahora me encantaría explicaros una rutina para despegar que tiene que ver con dejar de ser tú, dejar interrumpir ese proceso que nos está anclando a un hábito tóxico, a un bloqueo o a un momento de falta de motivación, a ese bucle en el que no salimos y estamos instaurados ahí, que quizá a lo mejor algunas personas que estáis haciendo este webinar es lo que os ha motivado, ¿no? ¿Cómo puedo dejar de lamentarme ya, olvidarme todo? Llevo años poniendo excusas, llevo años engañándome, manipulándome, boicoteándome, ¿y cómo puedo empezar esta noche o mañana por la mañana mismo? Bien, pues vamos a ver unos consejos que nos da la psicología conductual que son muy prácticos, o sea, son acciones físicas que van a empezar a tener resultados inmediatos, aunque algunos puedan ser inapreciables a corto plazo. Entonces, tenemos que empezar a cambiar. Si quieres empezar a estudiar cuanto antes, a desarrollar un hábito exigente cuanto antes, tienes que empezar a cambiar la inercia ya, desde este mismo momento. Por ejemplo, imagina que estás viendo este webinar, son ahora mismo las 1 menos 10 prácticamente, y dices, vale, es sábado, ya es domingo de madrugada, pero quiero estudiar mañana mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, pues prepara exactamente ahora lo que vas a hacer mañana por la mañana, nada más levantarte. Tienes que interrumpir esa inercia para pararte a ver con claridad, interrumpir el pensamiento, el ciclo de pensamiento negativo que te ancla a los hábitos tóxicos del pasado, a ese bloqueo, a esa indecisión, a quiero pero no puedo, quiero pero no puedo. Entonces tienes que pararte, planificar para abrir un espacio de creación diferente. Entonces, ¿cuáles son las pautas muy básicas, muy sencillas y que evidentemente te van a suponer un pequeño sacrificio o te van a suponer un pequeño desgaste? Esto es inevitable, pero es que la posición, ya lo he dicho, va de incomodidad como estilo de vida. Yo debería llevar 50 minutos durmiendo en la cama, pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque mi compromiso con este proyecto que yo tengo de difundir el conocimiento, de difundir la formación que tengo y de estar en contacto con las personas y de expandir el desarrollo personal es mucho más grande que mi ganas de dormir. Entonces, por supuesto, la incomodidad siempre va a estar ahí. Entonces, pautas muy básicas. Vete a dormir 1 hora antes. ¿Quieres empezar a estudiar mañana? Muy sencillo. Vete a dormir 1 hora antes. ¿Llevas años queriendo estudiar una posición y nunca te has puesto? Hoy vete a dormir, o en el momento en el que estés viendo este webinar, vete a dormir 1 hora antes. Vete a la cama 1 hora antes para empezar a desarrollar el hábito cuanto antes. Segundo, interrumpe hábitos tóxicos. ¿Cuál es el principal? El móvil. La mayoría de personas estamos con el móvil en la mano. El móvil es un poderoso ente de atracción que nos tiene absorbiendo energía y nos interrumpe los ciclos de sueño y vigilia. Entonces, 1 hora antes de irte a dormir, pon tu móvil en modo avión,
da igual que lo utilices como despertador o que estés habituado o lo que hicieses con el móvil antes de ir a dormir, déjalo en otra habitación, pon el móvil en modo avión y coge un despertador clásico, sencillo, de los que tengas por ahí en casa que no tenían ni pilas, les pones pilas a lo que sea, pero deja el móvil en modo avión en otra habitación para evitar las distracciones que puedas tener. Yo en las técnicas de alto rendimiento hago referencia a lo que Mago More dice en su libro Superpoderes del éxito para gente normal, de los agujeros negros. El móvil es un agujero negro. En el momento en el que coges el móvil y estás viendo notificaciones y cosas, te absorbe y eres incapaz de hacer otra cosa que están en bucle y yendo de una notificación a otra o de una aplicación a otra. Generalmente, además, en redes sociales que te absorben y no te dejan. Y tercer punto, levántate una hora antes. Tienes que preparar todo lo que vas a necesitar la mañana siguiente para ganar tiempo y así, una vez que ya te has levantado una hora antes y estés medio somnoliento o somnolienta y indeciso, como ya lo has preparado todo la noche de antes, te levantas y vas a saco. Esto fue lo que yo hice al principio de todo para empezar a desatar las rutinas. De repente, pues cambié la rutina de sueño y empecé a programarme cosas para que fuesen fáciles de implementar justo antes. Y fui adelantando la hora de despertarme hasta una hora y media, muchas veces antes de lo que normalmente me levantaba, que además es la hora que sigo manteniendo en la actualidad, nunca lo he dejado. Entonces, en esta rutina es eso, planifica, haz un planning de las páginas que te vas a estudiar durante el día siguiente. Cuando te levantes esa hora antes, empieza a estudiar sin dilación las páginas que tienes planificadas de estudiarte esa hora. Y tercero, refuérzate. Por ejemplo, ¿cómo me reforzaría yo? Muy sencillo, las personas que me conocéis, me tomaría un café de esos sabrosos, gozando del todo el proceso de hacer el café después de haber estudiado. Y ese café y esa hora o esa media hora de estudio que hubiese hecho me sabría gloria, ¿no? Y tercer y cuarto punto, reincide, repite cuanto antes esta pauta que has hecho, que es todavía muy anecdótica en tus rutinas o en tu forma de empezar el día, repítela cuanto antes para que cuanto antes tu cerebro empiece a entender que estás deseando de desarrollar un hábito nuevo. Y otro truco este es súper eficaz si lo sabéis hacer con mucha creatividad, y es utilizar disparadores sensitivos. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cerebro condiciona muy fuerte las sensaciones físicas o sensaciones muy perceptivas, ¿no? Con los sentidos que tenemos de percepción. Por ejemplo, no sé si habéis sentido esta sensación de que vas por la calle y de repente te da un olor muy fuerte de una tienda, un perfume muy fuerte, ¿no? Eso no es casualidad. Las tiendas utilizan perfumes muy intensos para que condiciones ese perfume a esa tienda. Por lo tanto, cuando vuelvas a oler el perfume, tengas el impulso de irte a la tienda o te acuerdes de esa marca y entonces en ese momento te acuerdes de que querías comprar no sé qué ropa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a utilizar esos disparadores sensitivos, que es la forma de trabajar habitualmente de nuestro cerebro, para ponerlo a nuestro favor. ¿Qué te recomiendo yo? Pues cosas que yo, por ejemplo, hacía. Yo, por ejemplo, antes de ponerme a estudiar, me preparaba una infusión. Me iba a la cocina y era un ritual que yo siempre hacía. Entonces, aunque no me apeteciese nada esa tarde estudiar o esa mañana estudiar, yo mientras me estaba haciendo la infusión, sabía, o el café descafeinado si era por la tarde, sabía que inevitablemente eso me iba a llevar a estudiar. Me apeteciese o no, pero que en cuanto terminase de poner la infusión o terminase de poner el café, sabía que me iba a poner a estudiar. Me llevaba mi café y mi taza a la mesa y yo me sentaba allí. Entonces yo ya estaba sentado allí y en ese momento ya se despertaba esa inercia del cuerpo a ponerte a estudiar. Otra cosa que solía hacer bastante, poner, por ejemplo, un tipo de perfume de olor. Por ejemplo, me gustan mucho las barritas de incienso. Pues entonces yo consumía como loco
barritas de incienso como si no hubiese un mañana, porque siempre me las ponía para despertar en mi cuerpo la sensación esa de que tenía que estudiar. Y si en algún momento volvía a tener un momento de bajón, volvía a ponerme otra barrita de incienso para despertar mi cuerpo y motivarle a estudiar. Otra cosa que hacía era esto, me ponía los auriculares, tenía en aquel momento unos Sony, que los tengo ya destrozados, los tengo guardados ahí de recuerdo y por romanticismo. Me ponía los auriculares y en cuanto yo me ponía los auriculares me ponía una aplicación de música a escuchar música de estudio. Iba variando un poco a poco y entonces ya eso también, el acto de ponerme los auriculares y la música de estudio me despertaba el cuerpo para estudiar. Y además, esto último de la ropa también lo hacía. Yo nunca estudiaba con la ropa de estar en la calle o el pijama. Yo siempre me ponía una ropa específica para estudiar. Tenía como una especie de uniformes de estudio y tenía mis uniformes de invierno y de verano. De modo que yo ya me ponía mi uniforme de estudio y yo ya estaba metido en esa atmósfera de que tenía que estudiar. Y esto era muy efectivo. La verdad es que mi pareja se reía muchísimo cuando me veía con el uniforme de estudio porque era muy curioso y bueno, le hacía mucha gracia, pero es que era muy efectivo, funcionaba genial. Y por último, esto sí que lo suelo decir bastante, si al final aplicas todo esto que estoy hablando, llega un momento en tu vida que de tanto instaurarlo, de tanto instaurarlo y de tanto instaurarlo, pasas de estudiar por motivación, pasas a hacer las cosas porque te motivan, porque emocionalmente te sientes inclinado a hacer las cosas, a hacerlo por compromiso. Un ejemplo muy sencillo. Yo esta tarde ya anoche sobre las 9, que ya estaba cenando, digo, estaré haciendo bien yo esto del webinar a medianoche, se me habrá ido un poco la cabeza con esto, se me habrá ido la mano, pero yo, ¿qué locura estoy haciendo? Oye, ¿y si escribo yo un email a la gente que se ha apuntado al webinar y le digo que, oye, perdonad, pero es que suspendemos el webinar y ya está, esto ha sido una locura y mira, ya lo haremos en otro momento más cómodo. Pero es que si yo he hecho la página del webinar, si yo he diseñado la página del webinar, he diseñado el cartel de difusión del webinar, he creado la sala en Zoom para el webinar, si he hecho todo eso, mi compromiso está mucho más allá de mis ganas de hacer el webinar. Más allá de que a lo mejor a las 9:05 tengo más ganas de ver una película que de hacer el webinar. No, si yo ya me he organizado con mi pareja para hacer este webinar, si yo todo el día llevaba pensando en hacer el webinar y llevo meses deseando hacer un webinar a medianoche por el mero placer de retarme y de hacer un reto de anticomodidad y de ayudar a personas valientes como vosotras que os habéis apuntado y que queréis ir más allá, no lo voy a hacer porque en unos minutos mi cuerpo me esté arrastrando, mi ego me esté arrastrando a la comodidad. Así que yo hago las cosas por compromiso y además eso lo tengo clarísimo. Un ejemplo muy sencillo, si tenéis hijos o hijas lo vais a entender rápido y si no, también es muy sencillo de entender este ejemplo con hijos. O sea, algunos días te sientes más motivado o más motivada de cuidar de tus hijos, ¿no? O de tus hijas, pero jamás en la vida a un padre o una madre decente y responsable se le va a ocurrir abandonar a su hijo o no atenderlo porque ese día no esté motivada o motivado, ¿verdad? Así que es muy sencillo. La oposición, tómatela como si fuese tu hijo o tu hija y es el mismo nivel de responsabilidad. No vas a dejar tirado a tu hija o a tu hijo solo porque un día se te haya metido en la mente que te quieren estar ahí en el sofá sin hacer nada. Así que esta es una de las maneras que mejor se me ocurre de poder comparar lo que es pasar de la motivación de wow, me gustaría ser padre porque qué guay ser padre, papá y mamá, al compromiso de un padre o una madre que con el cansancio, con la frustración, con mil cosas y problemas que tenemos las personas adultas, seguimos cuidando de nuestros hijos o hijas o jugando con ellos y dándole lo mejor porque nuestro compromiso está mucho más allá de nuestro cansancio y nuestras ganas. Vamos a ver, Natalia, que has comentado.
Dices, centrarse en el proceso es como la máxima latina, haz lo que estás haciendo, hecho es mejor que perfecto. Exacto, es exactamente eso. La comodidad asfixia la vida. C. Pérez de Tudela, en el compromiso hay una energía creadora. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo y además cuando esto que estamos diciendo no solamente se quedan en unas meras palabras, sino que además lo aplicas en tu vida de forma inmediata y palpas los resultados, nunca más lo abandonas. Yo en mi vida jamás he abandonado esto, los principios que yo he aprendido de la oposición, porque además son principios universales del éxito, siempre lo digo. No solamente se puede aplicar a una posición, se puede aplicar para cualquier proyecto en la vida. Estamos hablando de una posición, pero se puede aplicar para cualquier cosa. Aquí tenéis lo que es la portada del curso online que tengo de técnicas de alto rendimiento, que además es un curso que lo estoy renovando continuamente y poniendo material adicional y es un curso que me gusta cuidarlo. Son unas 4 horas y media aproximadamente y no está en formato, o sea, no está en formato cronológico, es decir, yo libero todo el material del curso, que son 4 vídeos de unas aproximadamente 4 horas y media, lo libero con los PDFs, etcétera, y no te voy a poner la restricción de para liberarte el módulo 2 tienes que haber terminado el módulo 1. No, eso es tu responsabilidad. Yo te libero todo lo que yo sé y lo que he hecho y te lo muestro y no me va a preocupar si lo haces, si no lo haces, si te sirve o no. Yo te libero todo el material. El precio que tú pagas tiene derecho a toda esa sabiduría y después tú te encargas de absorberla, de aplicarla o no hacerlo. Entonces, yo veo en el curso, porque es una plataforma que te permite ver un poco la progresión, es la plataforma de Hotmart, que está muy bien porque eso me permite a mí preocuparme menos por cosas logísticas e informáticas y estar más al cuidado de lo que es los contenidos y de la gente que me escribe. Y entonces yo veo que hay personas que a lo mejor se han quedado en el módulo 1, otras personas que lo han hecho entero, otras personas que están por la mitad, etcétera, etcétera. No es algo importante para mí. El curso yo lo libero y libero todo lo que yo sé y después además las personas que formáis parte del curso os agrego al grupo de Facebook de técnicas de alto rendimiento para probar una posición y tenéis completamente libertad para escribirme, para preguntarme, para aclararme, etcétera, etcétera. Hay personas que, por ejemplo, no han hecho el curso, no me siguen, no están en contacto conmigo y quieren que me escriben un mensaje privado a lo mejor en Instagram o en Facebook y quieren que le dé toda la sabiduría en un mensaje. Evidentemente, pues esas personas muy educadamente les respondo cosas muy breves, ¿no? Y les digo, oye, no, en definitiva no hay un ascensor para el éxito, ¿no? Tienes que coger las escaleras. Si tú quieres absorber una sabiduría, no se puede hacer de forma rápida, tienes que ir paso a paso. Entonces, todas esas personas que habéis hecho el curso de técnica de alto rendimiento para aprobar una posición o que la queráis hacer, que sepáis que contáis con esta plataforma Hotmart que es súper cómoda. Tenéis todo el contenido ahí, sobre todo de la parte de método de productividad y de algunos principios de mentalidad. Y en un futuro voy a hacer otro curso online parecido a este, con principios más mentales y de motivación, que es una cosa que yo me he ido dando cuenta con el tiempo, que la gente me pide mucho. Trabajar más la parte de motivación y mentalidad. Entonces voy a hacer un curso muy exhaustivo con los últimos libros, lecturas, bibliografías, vídeos, podcasts que me he escuchado, que ya me dan para hacer otro curso online 100% auténtico y de alto rendimiento. ¿Qué me preguntas, Natalia? Dices 100% recomendable, muchas gracias. El curso te ayuda a conectar y centrarte, derribar mecanismos de defensa del ego y aprender herramientas de productividad. Para mí supuso un antes y un después y superar ese perfeccionismo que no me llevaba a nada. ¡Qué alegría! Pues muchas gracias, Natalia. Además, yo sé perfectamente que has aprovechado el curso porque cosas que dices y cosas que al hablar contigo te voy escuchando y cuando me escribes y demás veo que lo has interiorizado. Además, el mero hecho
de que estés aquí haciendo de nuevo este webinar a estas horas, después de la trayectoria que tienes, que tampoco la quiero contar, ¿no? Pero es muy admirable que después de la trayectoria que tienes sigas aquí al pie del cañón y estés tan motivada en seguir estudiando la oposición. Y sé que vas a conseguir resultados increíbles y lo vas a ver. Lo vas a ver. Un día me escribirás informándome de lo que has conseguido, de toda esa alegría y nos vamos a emocionar mucho, Natalia. En el curso está, estos son los módulos del curso: mentalidad, productividad, rutinas y técnicas de estudio. Lo tenéis ahí, podéis informaros en mi página franjodarpsicólogo.com. Pero bueno, esto es un curso, no es un curso gratuito, es un curso de pago. De vez en cuando voy poniendo algunas promociones. Ahora mismo no está en promoción porque voy a promocionar el libro en breve, pero para las personas que queréis seguir teniendo contenidos gratuitos, por supuesto, tanto en mi blog como en mis redes sociales vais a encontrar contenidos gratuitos, y si os suscribís a mi newsletter, pues os van a ir llegando esas novedades. Entonces, para terminar ya, que me quiero ceñir a esta hora y no ser demasiado pelmazo en este webinar, que además la intención es sobre todo que os sirva para despertaros, poner las pilas, y esas personas que estáis en la queja o en el lamento, cuanto antes os pongáis las pilas a empezar. Me gustaría regalaros o entregaros esta frase que en mi salón estuvo durante años, hasta que mi hija creció y ya pudo coger la pizarra y empezar a escribir sus cosas y sus dibujos. Esta frase me la escribió mi pareja y la puso en el salón, en la pizarrita que teníamos puesta en un mueble, y yo la veía todos los días, ¿no? Y la verdad es que cada vez que la leía me inyectaba una energía y una motivación tremenda, porque guarda esa sabiduría de alto rendimiento, ¿no? El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Y esos pequeños esfuerzos que no tienen un resultado inmediato, ¿no? Ese amor al proceso que hablaba antes, pero esos pequeños esfuerzos repetidos, sumados día tras día, son los que al final tienen una repercusión. Y aquí tenéis mi contacto, mi blog, mi Instagram, mi YouTube, para seguirme. El blog es psicologiadevida.com. El último post que he escrito es sobre la memoria y cómo podemos potenciarla y cómo podemos trabajarla y qué clase de memoria hay para que la podamos entender y trabajarla. Y está muy bien, yo lo recomiendo porque esto lo he hecho sobre todo pensando en las personas que estáis estudiando la oposición. Os vais a psicologiadevida.com y ahí encontraréis el post que se llama Memoria, una rebelión contra el olvido, algo así se llama. Y en YouTube y en Psicología de Vida en Instagram tenéis también contenidos, y en mi página web de servicios también vais a encontrar otro blog que es con reflexiones más breves, y podéis acceder a las formaciones que voy a ir colgando aquí, ahí. Así que nada más, aquí se queda este webinar. Entonces, las personas que estáis viendo este webinar en diferido y tengáis dudas, queráis cualquier orientación o queráis que comentar o profundizar en cosas, podéis escribirme en mis redes sociales o en mi email, que es psicologiadevida@gmail.com, psicologiadevida@gmail.com. Me podéis escribir ahí y estaré encantado de responder las sugerencias, cuestiones, preguntas, reflexiones que tengáis. Y ahora, como Natalia está aquí conectada, pues si quieres, Natalia, estos últimos minutos contestamos si tienes alguna duda o algún comentario o alguna reflexión a hacer. Dices, gracias a ti por pasarnos la llama olímpica. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te quedas con esos conceptos de la llama olímpica? Que a mí le dedico en el libro que se va a publicar, como te decía Natalia, ahora en agosto, primera semana de agosto. Hablo del Haya Toro, y le hago una dedicatoria con estas palabras, ¿no? De la llama olímpica, que la verdad es que se me quedó grabada la imagen ahí, ¿no? Como si al haber estado en contacto con Laia, ella me pasase la antorcha olímpica, ¿no? Esa llama olímpica y ese fuego que consiguió ella. Laia fue la persona que también quedó en número 1 en nota en la oposición del 2010,
pues eso, yo me sentía como que me había pasado la llama olímpica y ella me cedió sus apuntes y bueno, me transmitió también su filosofía de esfuerzo y de sacrificio. Y entonces, pues estos webinars y estas formaciones y el contacto conmigo persona a persona también tiene, como dice Natalia, esa intención, ¿no?, de pasaros la llama olímpica y que seáis vosotros ahora los que estéis en esa oficina trabajando para las personas que componen este país, los ciudadanos y las ciudadanas, con un puesto de calidad, con unas buenas condiciones, con un trabajo vocacional que os llene, que cumpla ese ikigai vuestro y que sintáis el lujo y la plenitud y la paz interior, que son mucho más importantes que la felicidad, que os va a aportar todo eso. Seguimos dando pasos al frente, trabajando mentalidad y motivación. Exactamente, Natalia. Muy bien. Pues no sé si quieres profundizar en alguna cosa, Natalia, que hayamos visto, aprovechar estos minutos para preguntarme algo concreto. Yo todavía tengo un poco de cuerda, aunque ya son las 1:11 de la mañana, veo aquí, de la madrugada. Para las personas que estoy viendo el webinar en diferido, pues igual será en otro momento, ¿no? Pero lo que sí quiero transmitiros es que está siendo muy especial hacer esto en estos momentos de la madrugada. Gracias por todo, gracias por ese trabajo tan bonito que has hecho y desearte buenas noches. Muy bien, pues que descanses, Natalia, que tomes fuerza y que mañana, cuando te levantes, cumplas con esos objetivos al 100%. En la hora dorada, como tú la llamas, Dari. Muy bien, guapa. Muchas Un gracias, abrazo muy Fran. fuerte. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Adiós.